Leeremos en el capítulo 18 de Génesis y tomaremos el verso 17 y 18. En Génesis 18, el verso 17 y 18 dice así: Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien, todos conocemos a Abraham, todos sabemos que él fue elegido, mis hermanos, por elección de Dios, que fue una elección que el Señor hizo por gracia, no por obras. Todos sabemos esto. Yo creo que es algo que es repetitivo y que todos tenemos que saber en nuestro corazón cuando hablamos de Abraham. Abraham, un hombre elegido por gracia, como usted y yo fuimos elegidos por gracia. Nada teníamos para dar, nada teníamos para ofrecer y nada seríamos nunca, pero el Señor nos amó, como antes ha cantado nuestra hermana esta alabanza, que ¿cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Yo nada tenía para ofrecer al Señor, pero el Señor me amó. ¿Por qué? Porque me amó, porque era parte de Él. Y como era parte de Él, me amó y me predestinó para ser hijo suyo. Mis hermanos, cada miembro de mi cuerpo, no tengo nada en mi cuerpo de más. Todo lo que es parte de mi cuerpo, lo necesito. Por eso el Señor lo necesita a usted, porque es parte de su cuerpo. Y si a mí se me clava una astilla en el dedo, por muy pequeña que sea, a mí me va a doler, me va a molestar. Y todo mi cuerpo se va a condoler con ese miembro, porque ya no puedo ser de la manera que era antes. No puedo trabajar de la forma que trabajaba antes, porque hay uno de mis miembros que está herido. Por eso el Señor lo ama a usted, porque usted es parte de Él. Amén. Y hará lo necesario, y esperará lo necesario para que usted vaya a su redil. Porque si el Señor lo predestinó, si el Señor lo salvó, se le dio vida eterna, no es para quitársela al día siguiente, sino que se la dio para toda la eternidad. Ya lo selló, ya lo predestinó para que usted y yo seamos salvos. Por eso es que Abraham siempre es un personaje que usted y yo nos podemos reflejar y dar gracias al Señor por ello. Y Abraham, este personaje especial, como bien sabemos, el Señor le dijo que se fuera de su tierra, de su parentela, de sus padres, a la tierra que el Señor le dijo que le daría por herencia a él y a toda su descendencia. Pero él se llevó consigo a su sobrino Lot. Este hombre, mis hermanos, que no era parte de las promesas de Abraham, era un buen hombre, un hombre justo, pero el Señor escogió a Abraham, un hombre escogido por gracia. Y hubo un tiempo, mis hermanos, que tuvo que haber una separación, un tiempo en el que tuvo que separarse Abraham de Lot. Ambos, o bien, Abraham le dijo: mira todo tu alrededor. Si tú te vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Porque Dios tenía que separar a Abraham y a Lot para que pudiera coger sus promesas. Y en ese tiempo, ahí Lot empezó a mirar y vio unas llanuras con mucha vegetación, con buenos pastos para sus ovejas, y él se fue hacia allá. Un lugar, mis hermanos, que era bonito, pero dice que se fue a Sodoma. Y Sodoma era una ciudad muy pecadora. Eso dice la palabra de Dios. Y Abraham se quedó en Canaán. Y dice que cuando él se separó, Dios le dijo: mira a tu izquierda, a tu derecha, porque todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia después de ti. Allí Dios confirmó su pacto con él, porque él cumplió ahí la palabra de separarse todo lo que de toda su familia, de toda su descendencia. Así, si usted y yo somos fieles a la palabra de Dios, si usted y yo, si
separa de todo aquello que no le agrada al Señor. Usted recibirá todo aquello que Dios le ha prometido. Porque no podemos ser tibios, mis hermanos. Si usted permanece tibio, usted será vomitado de la boca de Dios. Pero si nosotros permanecemos fiel a su palabra, Él nos dará todo lo que usted y yo pidamos en su nombre. Así mismo, mis hermanos, cuando Abraham tuvo sus hijos, el que iba a recibir las promesas, el que iba a recibir la herencia, era Isaac, no era Ismael, ni tampoco los hijos que tuvo después, porque Abraham tuvo otros hijos con una mujer llamada Cétura. Estos eran seguro grandes hombres, pero ninguno de ellos iba a recibir la promesa de Dios, tan solo Isaac, porque Dios lo prometió así. Esa era la simiente de Abraham, la que Dios le prometió, que en esa simiente él seguía teniendo más descendientes, más hijos. Y los demás también tuvieron riquezas, tuvieron, mis hermanos, grandes posesiones, pero no tuvieron la promesa de Dios, que va de generación en generación. No tuvieron, mis hermanos, una palabra firme en la cual ponerse y decir: Dios me va a entregar esa tierra, Dios me va a poner esto y lo va a hacer. No, porque ellos no formaban parte de la promesa. Asimismo, usted y yo, mis hermanos, en medio de esta generación, de esta iglesia, que no tiene necesidad de nada, que es tibia, el Señor tiene una simiente predestinada, tiene el Señor unos hijos e hijas que tienen la palabra en su corazón, que tienen, mis hermanos, una promesa, y es que van a recibir una tierra que fluye leche y miel, que van a recibir, mis hermanos, ese arrebatamiento, que no pueden formar parte las denominaciones, tan solo una esposa escogida por gracia por el Señor, tan solo esa esposa, esa mujer virgen, sin mancha, sin arruga, que su ropa está completamente blanca, que no tiene pecado, tan solo esa puede recibir, mis hermanos, las promesas del Señor. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que Abraham, al tipificarle a usted, Abraham, al tipificar a la novia, mis hermanos, dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Porque Abraham estaba esperando la promesa, estaba esperando a su hijo, y ahí apareció Jehová con otros dos hombres, dos ángeles. Todos sabemos que ahí tuvo una conversación, lo atendieron, pero cuando acabó de darle su mensaje, Jehová dice que se levantó y fue camino a Sodoma, a destruirla. Pero el Señor no hizo nada sin primeramente contarle a Abraham lo que él haría. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice la palabra de Dios que no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a los cielos por los profetas. El Señor, mis hermanos, primeramente le reveló esto a Abraham, de que iba a hacer esto, y después iba a ejecutarlo. Asimismo el Señor, dice la palabra de Dios, dice: ya no os llamaré más siervos, os llamaré amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero vosotros sabéis lo que yo hago. Por eso ahora vosotros sois mis amigos. Eso le dijo ¿quién? A sus discípulos, a aquellos que estaban con él. ¿A quién? A sus hijos. No estaba Judas con ellos, estaban aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso, mis hermanos? Que usted y yo podemos recibir los secretos del Señor. La gente del mundo no los puede recibir, pero nosotros, aquellos que somos parte de su rebaño, aquellos que somos parte de su redil, aquellos que podemos oír la voz de nuestro pastor y reconocer su voz, porque dice la palabra de Dios: vosotros no podéis oír la voz de Dios porque no sois de Dios. Eso lo dejan los fariseos, pero los que son de Dios pueden oír la voz de Dios, y Dios le puede revelar sus secretos por medio de sus mensajeros, por medio de su palabra. El Señor lo puede hacer. ¿Por qué?
del Señor, sus hijos e hijas, son un pueblo especial que puede conocer la mente del Señor, porque dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice la palabra de Dios, que no hemos recibido el Espíritu del mundo para saber las cosas del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para saber aún lo profundo de Dios. Por eso usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, esa novia que el Señor vendrá a buscar, usted puede conocer aún lo más profundo que hay en el Señor. Y aún más, usted puede recibir una fe mucho más grande, superior. ¿Por qué? Porque usted está fundamentada ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios, sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre una revelación. Que dice la palabra de Dios, que el Hades no prevalecerá contra ella. Podrá venir tempestades, tormentas, pero esa revelación permanecerá. ¿Por qué? Porque es un secreto que Dios le ha revelado a usted. Una revelación que es un secreto. Algo que está oculto para el mundo, pero para usted no es un secreto. Para usted es algo sencillo. Algo que Dios revela. ¿A qué? A sus hijos e hijas. Y aquí hay un detalle, mis hermanos, que me ha llamado la atención, que he visto ahora, que dice que Abraham dice que se acerca y comienza a decirle al Señor, a Jehová, Señor, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿tú los salvarías por amor a esos 50 justos? No hagas matar a los justos por los injustos, que nunca hagas esto, Señor, que nunca se oiga de ti decir esto. Y el Señor le dijo, si hay 50 justos en la ciudad, yo no destruiré la ciudad por amor a estos 50. Y así fue de 50, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Por amor a estos 10, no destruiré esta ciudad, por amor a estos 10. Pero lo que me llama la atención no es la conversación en sí, sino que Abraham era capaz de interceder por aquellos que eran fieles al Señor. Era capaz de interceder por su sobrino Lot. Ahora, mis hermanos, si esto lo ponemos igual que hemos puesto lo de atrás, si Abraham podía conocer los secretos de su Señor, como usted y yo podemos conocer los secretos de Dios que nos revela por medio de su palabra, por medio de sus profetas y sus mensajeros, también usted y yo podemos interceder por los demás. Es un poder que Dios le ha dado, el poder de interceder. Fíjese, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, hay pecado que es de muerte y otro que no es de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Usted tiene un poder, mis hermanos, poder de interceder, de hacer, mis hermanos, que Dios cambie las tornas. Amén. Porque Moisés, mis hermanos, se puso en la brecha, allá, se puso entre el pueblo y entre Dios, pidiendo misericordia por el pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés ahí representaba a Cristo, pero Cristo ahora está en nuestros corazones también. Y usted puede interceder por mí, yo puedo interceder por usted. Porque, ¿por qué cree que dice la palabra de Dios? Orar unos por los otros. Porque yo puedo interceder por usted, usted puede interceder por mí. Porque el Señor cuando nos mira, no nos mira a usted, mira el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y puede mirar a una persona limpia, puede mirar a Cristo en usted. Por eso algo que a mí esto es lo que más me ha llamado la atención. Usted y yo podemos interceder, podemos orar por los demás. Y ese poder no lo da nadie, tan solo tiene el poder. Ese poder lo tiene la esposa del Señor. La esposa del Señor Jesucristo, mis hermanos. Tenemos el poder, tenemos la palabra. ¿Saben qué es tener la palabra? Tener el poder como tenía Pedro, cuando dijo, por haber metido el Espíritu Santo vas a caer a ti mismo. ¡Rum! Y caía muerto. ¿Por qué? Porque tenía el poder de la palabra. Usted y yo tenemos un poder que aún quizás no ha sido manifestado, pero cuando sea manifestado, usted y yo podremos obrar como obraban en el antiguo, en la fe primera, con poder, con señales. Cuando se puede decir, así dice el Señor, y suceda. ¿Por qué? Porque es la fe restaurada. Amén. Y si usted tiene una fe restaurada, usted tiene el poder de la palabra. Amén. Por eso, esto le tiene que llamar la atención. Y si usted esto no le llama la atención, quizás aún tenemos que crecer más en la fe. Porque miren, mis hermanos, el Señor no viene a buscar a niños, no viene a buscar a niños, no viene a buscar a chicos y chicas, viene a buscar a hombres y a mujeres de Dios. Dice
Dice Pablo, debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de leche. Y mis hermanos, ha llegado el tiempo en el que tenemos que madurar, de que tenemos que crecer, de que tenemos que comer alimentos sólidos. No tenemos que tener la necesidad constantemente de decir, hermano, Dios te ama. El Señor se dio por ti en la cruz de Calvario. Hermano, usted siga adelante, que Dios le ama, que usted puede. Hermano, eso es un mensaje para los que están empezando. Pero los que llevan un tiempo en el Evangelio tienen que cambiar. No puede ser siempre lo mismo. Usted necesita crecer. Por eso es que el Señor hoy necesita que usted y yo maduremos. Y comprendamos estas cosas. Porque si usted no es maduro, el Señor no lo tratará como maduro. Si usted es niño, mis hermanos, recibirá cosas de niño. Yo, mis hermanos, si tuviera que pedir un favor, una tontería, se la pediría a mis hermanos. Pero si tengo que pedir algo mayor, algo más importante, se lo pediré a alguien con más conocimiento. Así es, Señor. Cuando usted se encuentre, mis hermanos, en alguna tribulación, en alguna prueba, en algún momento difícil, el Señor le pondrá algo a su medida. El Señor le pondrá algo que usted le haga sufrir, pero ¿para qué? Para que esa fe crezca, para que sea más maduro. Pero lo que quiero decir esta tarde, aparte de esto que me ha venido hacia mi corazón, es que usted y yo tenemos un poder que no tiene nadie en este mundo, que no es consciente aún, y quizás yo tampoco lo sé aún, porque es un poder muy grande, pero que Dios nos ha dado para que nuestra fe sea restaurada, para que seamos perfectos, para que cuando Él venga a buscarse a sí mismo y se refleje en nosotros. Por eso, mis hermanos, esta es la palabra de Dios en mi corazón.